Se nos congeló Marcelo. Ahí sí volví, sí, repitámoslo porque me pegué. Regresamos de la pausa musical y comercial. Estamos conversando después de escuchar esta famosa canción de una película inolvidable como es Titanic. Estábamos conversando sobre algunas cosas nacionales que están ocurriendo, este proyecto de ley de volver el voto obligatorio, pero queremos pasar ahora a un panorama más internacional, ya que también ha estado bien movido por estos días. Muy lejos de la Tierra, el sábado pasado aterrizó en el planeta Marte una sonda espacial china, mostrando la buena noticia de una carrera espacial cada día más reñida con Estados Unidos. Y ahí el presidente Biden ha marcado distancia con Rusia por sus prácticas antidemocráticas e intervenido poniendo una pausa en el violento conflicto entre palestinos y judíos, que estuvimos también conversando la semana pasada. La violencia también ha estallado con protestas en Colombia, asesinatos en Perú. Hay dos caras de la moneda, guerra y paz, y de eso queremos conversar ahora con Enrique y con Tania. ¿Quién quiere partir? Otro pelito a la sopa de lo que está pasando entre Estados Unidos y China, que no es solamente en Marte. Se supo ayer en la noche, ya te conversaba harto hoy día, que Biden ha pedido una investigación respecto de cuál es el real origen del COVID-19, yendo en contra de esta tesis, que es la que se generalizó para ir en contra de las teorías de conspiración respecto de que tenía que ver con que un chino se comió un murciélago, por decirlo en palabras coloquiales, y ordena esta investigación con un plazo de 90 días, así que no tenemos solamente guerra espacial entre China y Estados Unidos, que quizás, ¿cómo lo van a llamar los historiadores en el futuro? Ya no va a ser la Segunda Guerra Fría, tiene otras características económicas esta cuestión, pero es bien interesante cómo siguen la pugna en diferentes dimensiones, y ahora vamos a ver esta investigación en 90 días más. ¿Qué fue lo que pasó? Porque tenemos el antecedente de estos investigadores que tuvieron síntomas de COVID un mes antes de que la OMS informara al mundo lo que estaba pasando ahí en Wuhan. Exacto. En Wuhan, sí, Wuhan. Bueno, yo creo que a propósito del mes del mar, Tania, todo esto se da en el escenario del Pacífico, que es donde suceden las cosas del siglo XXI, con esta tremenda potencia china y que se enfrenta comercialmente a Estados Unidos con bastantes posibilidades de convertirse, como le escuché yo a un cientista político hace como 15 años decir que por ahí por el 2020 China va a ser la primera economía mundial. Así que yo creo que estamos en un escenario muy interesante del Océano Pacífico. Pero curiosamente, los dos países, que son Rusia y ¿cómo se llama? China, no tienen la democracia tradicional que nosotros estamos acostumbrados. Si bien es cierto que en Rusia existe democracia, votos, elecciones, a propósito de lo que hablábamos en la primera parte del programa, resulta que en Rusia tenemos un zar, tenemos un nuevo zar que se reelige indefinidamente, y en China tenemos una persona que está tomando la misma importancia histórica que tuvo Mao Zedong. Entonces, la verdad es que estos dos sistemas, distintos al de Estados Unidos y al de Europa, están tomando liderazgo y podrían establecer una prevalencia para el resto del siglo XXI. No sé qué piensas tú, Marcelo, defensor de las libertades. Sí, bueno, como Tani, como en tú, Enrique, yo creo que los tres, y bueno, y Astrid, obviamente, que nos acompaña en los paneles. Sí, yo creo que obviamente hay un riesgo ahí, de hecho hubo un riesgo mucho más latente hace un tiempo atrás cuando recién partió esto de la pandemia y China parecía ser que estaba conduciendo bien el proceso, pero que obviamente uno duda porque finalmente no hay claridad, hay censura, hay solamente un medio oficial, entonces uno tampoco tiene mucha claridad respecto a si las cifras que se terminan transmitiendo y comunicando son reales o no, pero bueno, el punto es que al principio de la pandemia sí hubo mucha gente que comenzó a ver con cierta atención e interés
cómo China estaba tratando la pandemia en esta idea de éxito y viendo cómo de alguna forma se podía replicar. Había gente incluso que veía estas ideas de control y de cámaras por todos lados y todo como una alternativa para el mundo occidental. Hay varios intelectuales que incluso hablaban de que, bueno, que las democracias liberales habían muerto o estaban en camino a morir de manera ya rotundas en el mundo occidental, y que en cierta forma estos ejemplos chinos y rusos eran los modelos a seguir. Yo creo que hay un riesgo, lo estamos viendo. Hay el Freedom House, que es una institución que hace evaluaciones respecto a las libertades en el mundo. Muestran que hemos ido perdiendo libertades, obviamente por la pandemia, pero también porque gobiernos han aprovechado estas circunstancias para también poner el peso de lo que es el poder y la presencia de Estados más grandes. Y también lo hemos visto en el índice de democracia, que saca informes y que ha mostrado que de estos últimos 15 años han significado retrocesos relevantes para la democracia, y entre otras cosas porque China también ha jugado un rol de cierta hegemonía, de poner el soft power que uno conoce como las inversiones en los países, cómo el poder económico se va también metiendo en los distintos países. Entonces, sí, de todas maneras, yo creo que hay un riesgo inminente. Los que somos defensores de la libertad sí vemos una amenaza en China, porque además hay muchos que son bastante ambiguos al condenar los actos de violencia a los derechos humanos que existen ahí. Entonces, es complejo, es súper complejo. Yo espero que esto un poco lo que está haciendo Biden también permita reabrir lo difícil que es vivir en China, los peligros que hay cuando se atentan las libertades. Y yo creo que por ahí espero que podamos también aprender las lecciones, y no nos quedemos solamente con lo bonito, que al final nos hemos dado cuenta de que en China las cosas no están tan bien como lo pinta el gobierno chino. Entonces, sí, está bien complejo el panorama. Sí, no hay que olvidarse que también, bueno, Rusia y China tienen afanes hegemónicos. Tradicionalmente China fue un pueblo que se mantuvo aislado del occidente. Hay un libro bien entretenido que se llama Cuando China conquistó el mundo y descubrió América, que llegaron antes de Colón. Una flota que hizo esa expedición, y cuando regresó se había incendiado el Palacio Imperial, y ellos dijeron que eso había sido por este esfuerzo de China de haber salido hacia el exterior y se volvían hacia el interior. Pero han pasado muchos años de eso, y resulta que ahora China está compitiendo con Estados Unidos. Y yo vi de estos videos que circulan por WhatsApp, una muestra de la flota china con sus portaaviones, sus submarinos atómicos, sus aviones a reacción, sus sistemas de misiles, y se están disputando con Estados Unidos esta hegemonía que Teólogo y Loma le decía a Tania, en el escenario principal del siglo XXI, que es el Océano Pacífico. Están los países, las principales potencias y los países más poblados del mundo. China ya no es el más poblado, está la India, con 1.400 millones de habitantes, una cantidad así increíble. Entonces, bueno, como que el tablero de ajedrez donde se jugaba la geopolítica mundial, que antes era el Atlántico, se cambió al Pacífico. Y ahí es donde se van a resolver las cosas. Y nosotros tenemos nuestro principal socio comercial es China. Y China y Rusia han puesto su pie en América Latina, desde un punto de vista de ayuda, de salud, de ayuda comercial y de instalación de empresas chinas, por ejemplo en Chile, ¿no es cierto? Que tenemos ahora el control de la generadora, ¿cómo se llama? CGE, está en poder de capitales chinos. Y bueno, son movimientos que se reducen o en lo político, o en lo militar, o en lo económico. Yo creo que la parte económica es un tema muy relevante. ¿Cómo se va a lograr controlar el mundo por la economía más que por la fuerza militar, o ambos? No sé, ¿qué te parece? Sí, claro, sí. Bueno, por eso hablamos también un poco esto del soft power, ¿no? Ya esta idea de
conquistar el mundo o demostrar tu poder desde de lo militar ha ido pasando, y esto desde la Guerra Fría uno también lo ve, y por eso también, no sé, hay interés desde Rusia en haber hecho el Mundial del 2018, por ejemplo, de fútbol, porque eso finalmente son muestras de poderes, muestras de ver cómo son capaces de organizar cosas. También pasó con Beijing 2008, y así uno va viendo cómo también el deporte, que es un aglutinante social, también te va sirviendo como excusa para ir mostrando poder. Y en lo económico se ve, y cuando hablaba yo, por ejemplo, de presidente, yo obviamente no le quiero seguir pegando en el piso a Piñera con todo ya lo que le han dado, pero uno ve, por ejemplo, cuando Piñera fue a China y le preguntaron respecto al tema de gobierno, y él dijo, bueno, cada país tiene derecho a decidir qué forma de gobierno quiere, digamos. Y a eso es bien ambiguo cuando después lo vemos incluso yendo casi a Cúcuta a ir contra el gobierno venezolano. Entonces, ¿por qué no ocupar la misma fuerza para rechazar malas prácticas y prácticas contra los derechos humanos en China que en Venezuela? Obviamente porque hay intereses económicos ahí. Y uno podría entenderlo, como dices tú, finalmente somos el socio más importante que hay. Pero de todas maneras ahí es donde uno debería ponderar qué es más importante, si finalmente los derechos humanos y las libertades individuales o lo económico. Y yo creo que obviamente no hay que perderse, las libertades económicas terminan siendo mucho más relevantes. Y lo otro que dices tú de lo económico, claro, de hecho Donald Trump fue uno de los grandes, cuando se generó esta guerra comercial que hubo y que hasta los días de hoy todavía tiene ciertas secuelas, obviamente, y en desarrollo. Una de las cosas que Donald Trump también reclamaba era cómo China ha ido haciendo trampa, haciendo dumping, que se conoce, competencia desleal, porque obviamente es imposible competir cuando China, como un Estado que tiene recursos, empieza a competir contra otras empresas mundiales, porque es obvio que no puede ganar. Incluso los chinos han empezado a vender productos bajo el costo para ir quebrando empresas del mundo y así ir conquistando el mercado. Entonces, esas cosas de repente, como China tiene tanto poder económico, influye tanto en las economías del mundo, que además después de la pandemia con mayor razón, o sea, hemos visto regalos de ventiladores, hemos visto, como dices tú, cómo se han ido incorporando a empresas estratégicas como SGE, y al final se va generando toda esta relación con un país que viola derechos humanos y que no hay una defensa desde el otro lado irrestricta por estos derechos. Estamos muy lejos de los discursos de la Segunda Guerra Mundial, donde se luchó qué sé yo, evitar estas atrocidades como judíos del régimen de Hitler, o de Stalin también contra los mismos judíos, porque había una defensa de la libertad y de los valores, pero en este momento los principios se transan por conveniencias económicas. Entonces, esta cosa es parte de la sociedad líquida que estamos viviendo, digamos, en que el norte no está muy claro ni en el mundo ni en Chile. Ahora, hay que pensar que también existen los caballos de Troya. No sé si viste alguna vez, nuestros auditores pueden haber visto en internet esta serie, un reportaje que creo que ganó el Oscar, de una empresa que es comprada por los chinos en Estados Unidos. Y eso es como el caballo de Troya, digamos, o sea, de la vieja táctica, digamos, que todos querían el caballo de Troya, pero dentro del caballo salieron los guerreros del enemigo. Entonces, tú puedes utilizar la extorsión económica, es decir, yo cuando Australia reclamó contra China, dijo, bueno, ya no vamos a comprar más vino Australia. Entonces, esa es una forma de hacerlo, pero la otra forma de hacerlo es llegar, comprar acciones y simplemente te vas comprando el país como lo hicieron los judíos con la Palestina, por ejemplo, que compraron muchos terrenos a los palestinos y fue creciendo el Estado de Israel. Entonces, esta estrategia la estamos viendo y la estamos viviendo internamente. Por ejemplo, la empresa china que se compró la concesión de la autopista Santiago-Talca, me parece, o Rancagua-Talca, un tramo así, que inmediatamente bajó los precios y dijo que estaban muy altos los peajes. Bueno, son influencias económicas que se están repartiendo este ajedrez mundial. Yo creo que siguen jugando al ajedrez y nosotros somos peones y otros que son reinas o reyes, ¿no?
Sí, claro, no, de todas maneras. Bueno, y de hecho, en todo caso, hay que también ver el lado positivo, ya que estamos en un programa donde ve el lado positivo. Esto también ha impulsado, esta competencia ha impulsado a generar desarrollo tecnológico que en otros momentos quizás no se hubiese demorado más en desarrollar. La misma vacuna es un ejemplo de aquello. O sea, la vacuna, uno ha visto cómo ha ido desarrollándose en un tiempo récord, o sea, en otros tiempos incluso demoraba años en poder encontrar una solución. Hoy las vacunas ya están, en 1 año y medio ya se están vacunando a la población, y eso también es en cierta forma por una competencia, ¿no? Por la competencia de querer llegar primero a la solución, de querer primero, no sé, en generar una vacuna que sea más efectiva o que genere, por ejemplo, menor problemas de logística. Entonces, también hay que ir viéndolo por ahí, lo comentábamos también con el tema de espacial, ¿no? Con esta carrera espacial nueva, también hay un impulso de nuevo, una carrera espacial que era de años anteriores, que incluso en mi generación no la había tocado vivir, digamos, y que hoy comienza de nuevo a reflotar y empezamos a ver nuevamente interés en este tipo de cosas, que obviamente va generando innovación, va generando alternativas. En el caso de la vacuna, incluso hoy se habla de que se han abierto nuevas alternativas para enfermedades como el Alzheimer, como el SIDA, que hasta hace tiempo atrás no había ningún tipo de solución. Hoy, con las nuevas tecnologías y con la nueva impronta que se ha generado con la pandemia, se ha abierto la posibilidad que existan curas o que existan nuevas alternativas para este tipo de enfermedades. Entonces, también hay que ver el lado positivo. Obviamente, yo no pierdo el foco que hay un tema de que hay que seguir tratando de pelear, de que la gente, los chinos puedan recuperar sus libertades individuales, que obviamente los gobiernos autoritarios como ese, como el ruso y como otros que hoy están surgiendo en Europa, como en Hungría, no sigan aumentando, y nosotros como sudamericanos que tendemos a ir a gobiernos autoritarios, tampoco vayamos hacia allá y vayamos aprendiendo las lecciones. O sea, no sería tan raro que en Sudamérica comiencen a haber gobiernos autoritarios de nuevo. Sí, yo creo que eso es una hipótesis bien interesante si vemos el caso de Cuba y Venezuela, que ya lo sabemos, pero a mí me da un poco de escrúpulo decir, digamos, de que los chinos son los malos de la película, porque también a los chinos les juegan malas pasadas. Por ejemplo, ¿cómo explicas tú que para entrar a Europa tú puedes tener una vacuna AstraZeneca, Johnson Johnson, qué sé yo, pero si es Sinovac no te dejan entrar a Europa, siendo que la vacuna Sinovac ha probado ser una de las más confiables? ¿Por qué? Porque está fabricada en China. Entonces, las acciones unilaterales y arbitrarias se producen en todas partes. Tania, qué bueno que estás de vuelta. Sí, he vuelto. Un problema de conexión y una vicisitud hogareña. Ah, bueno, sí. Se me juntaron las dos cosas, así que por eso me demoré un poco en reconectarme. Mira, y aprovechando de hablar de la movilidad, que fue lo último que te alcancé a escuchar respecto de estos pases de las personas que están viajando dentro de Asia y Europa, y cómo se castiga a la Sinovac, que es una de las principales, no sé cuál les tocó ponerse a usted, a mí me pusieron una Sinovac y me siento Sinovac. bien. La No Pfizer. Pfizer. Sí, la Pfizer. Ah, qué elegante, muy bien, ya. Y 8 no niveles. siento conectada al 5G ni nada todavía, me falta la segunda dosis, eso sí, pero es un tema importante el de la movilidad asociada a las vacunas, que además, para que nos vayamos a un tema de Chile, no sé si ya lo habrán tocado, que Sí. es este pase, esta green card que vamos a tener, que tiene, no está fuera de polémica, como toda medida que va tomando el MinSal al respecto de en qué comunas dejar que el tener las dos dosis y haber impreso en yo me vacuno .cl, que estamos con las dos dosis, si es que son las dos, porque tenemos una vacuna circulando en Chile que es de una pura dosis también, y es importante, y a mí me causa conflicto esto de que teniendo vacunación voluntaria,
que la vacuna tiene una connotación que es colectiva en cuanto a la inmunidad de rebaño, pero también tiene que ver con un hacerse cargo, y por eso es que yo, como una población que se supone que no es de riesgo, me hago cargo y me voy a vacunar, por mis hijos, por los adultos mayores de mi familia y también por el cuerpo médico, para que haya menos ingresos a la UCI en caso de que yo me llegara a contagiar. A mí me habría gustado poder vacunarme antes de la campaña o durante la campaña, porque siento que en ese momento fuimos vectores de contagio y produjimos mucho riesgo. Yo tomaba todas las medidas y todo, obviamente, pero está ahí esta controversia respecto a si una medida que es voluntaria, que tiene muchas dimensiones y que la podemos ver respecto de la responsabilidad, hacernos cargo de los demás y todo, puede ser una forma de restringir más, o viéndolo en positivo, que es como se supone que esto va a aplicar, te abra fronteras que a otras personas dentro de su libertad, que decidieron no vacunarse, no se le van a abrir, por el simple hecho de no acceder a una cuestión que es completamente voluntaria. Entonces a mí ahí se me producen contradicciones, y creo que me pongo más cercana a Marcelo, porque creo que se pasan a llevar cuestiones, y tenemos súper restringida la movilidad, y además esto es como un incentivo a vacunarse, y no sé si es una vacunación voluntaria que está siendo realmente libre. Es complicado el asunto. Sí, bueno, yo creo que mi libertad termina donde empieza la libertad de los demás, o mi derecho termina donde comienzan los derechos de los demás. Entonces yo creo que las personas que no se vacunan no solamente están decidiendo respecto de sus vidas, que es muy propio de una actitud individualista, sino que vivimos en sociedad. Y si yo pertenezco a una sociedad, debo ser responsable con mi prójimo y debo cuidar de que el resto no se impacte. Ahora, la libertad de vacunarse, también tú la puedes de alguna manera coartar, en términos de que tú dices, mire, si usted quiere no se vacuna, ya, es su cuerpo, pero usted no puede viajar, usted no puede estar en un determinado grupo, o sea, si tú quieres participar socialmente de todos tus derechos, tienes que cumplir con el deber de vacunarte. Entonces, yo no sé si se está coartando la libertad o se está cuidando a la sociedad, porque es como decir, ¿qué es más importante? ¿Que este señor decida por sí solo o que la mayor parte de la gente no se enferme? Entonces Claro. ahí entra un principio de bien común. Entonces hay un juego, un choque entre derechos y deberes y principios, digamos. Yo creo que hay que cautelar, voy a decir una atrocidad, pero cuando un submarino se va a hundir, o sea, cuando un submarino tiene una avería y en el sector de proa se van a morir 3 personas, pero el comandante decide, se cierra la ventana para salvar al submarino y se mueren 3, es una decisión sumamente crítica. Pero tú tienes que pensar en el bien común. Yo creo que en el Titanic, que escuchábamos la canción, también, ¿no es cierto?, se salvaban las mujeres y los hombres se quedaban a bordo. Entonces ahí veíamos el jovencito de la película que se moría, digamos, y la niña se salvaba. Entonces, bueno, son parte de las cosas que ocurren en la sociedad y son decisiones muy difíciles, pero alguien tiene que tomarlas. No puedes dejarlo solamente a la libertad, al libre arbitrio de cada persona, creo yo. Sí, yo súper breve, yo creo que el pase de movilidad es más un premio para la gente que se ha vacunado que un castigo para la gente que no, y una obligación a que la gente se vacune. Yo creo que la gente que no se quiere vacunar no se vacuna y tendrá que esperar cuando termine la pandemia y se levanten las restricciones que hay. Es así de simple. Yo creo, y yo creo que es súper necesario empezar a recuperar libertades. A mí me llama la atención que haya gente que parece que está enamorada de las cuarentenas, que no quiere y es súper contraria a comenzar a recuperar libertades. El pase de movilidad a todo esto tampoco es que te permita tener chip libre, como lo han dicho varias autoridades, te permite hacer algunas cosas más de las que antes no se hacía. Y un dato súper rápido, desde que comenzó este anuncio del pase de movilidad, hubo una variación de un 157% de mayores de 60 años que se vacunaron, un 132% de gente que entre 60 y 90 entre 50 y 60 años que no se habían vacunado y se comenzaron a vacunar,
y entre 40 y 49%, entre 40 y 49 años, un 70% de gente se empezó a vacunar. O sea, ha permitido también que gente se quiera ir a vacunar, sí que ha sido bueno. Yo creo que está bien y yo creo que es el camino también que hay que seguir. Bueno, yo tenía ¿cómo se llama? Me estuve preocupando de traer algunas novedades para buenas noticias del medio ambiente, que cuiden nuestro planeta enfermo. Y resulta que la vez pasada, en el programa anterior, hablamos de, ¿cómo se llama? ¿Ustedes se acuerdan del hidrógeno verde? ¿Se acuerdan que lo vimos en la vez pasada, que Sí. se sacaba el hidrógeno del agua con los generadores eólicos, y después se capturaba el oxígeno del aire y se producía un combustible para los autos, que es metanol, pero que no tenía ningún, o sea, que primero era una producción limpia y segundo que no contaminaba. Así que el mejor de los mundos. Pero hay otras tres innovaciones que salieron hoy día en el suplemento de innovación del Mercurio de Santiago que parecen muy interesantes. Ustedes han visto seguramente que han crecido los parques fotovoltaicos, esas placas negras que reciben energía del sol y generan electricidad. Bueno, esas tienen dos problemas. Un problema es que se van llenando de polvo y van perdiendo eficiencia. Y segundo, ocupan un gran espacio de que podría ser, por ejemplo, para tierras cultivables. Y le quitan espacio para la agricultura. Bueno, se está proponiendo un sistema muy interesante que son plantas fotovoltaicas flotantes, que las puedes colocar, por ejemplo, en un embalse, en un lago, y tienen dos ventajas. Primero, no están quitando tierra agrícola, y segundo, no se llenan de tierra y son bastante más eficientes. Otra nueva iniciativa en este campo de la innovación es este sistema de Acciona, que se produjo que se llevó a cabo y que ya está produciendo energía eléctrica en Antofagasta, en el norte. Es un sistema muy inteligente que las placas solares están colocadas de manera circular en torno a una torre y bueno, esas placas que capturan la energía del sol, la llevan hacia arriba, se derrite químicamente, ya lo vimos, puede generar energía de día y de noche. Y la otra cosa, la cuarta, que no la hemos aplicado todavía en Chile, pero yo he visto algunos videos que lo muestran, por ejemplo, en Inglaterra, que utilizan la energía mareomotriz. Y es unas cuncunas por las cuales a través pasa el agua y se va generando energía. Yo creo que son 4 maneras o 4 formas de generación híbrida que nosotros podríamos comenzar a desarrollar. Yo creo que esa es una buena noticia mirando hacia el futuro, de que vamos a poder vivir con todas las ventajas que tenemos hasta ahora, pero sin estar contaminando el medio ambiente. Creo que ya se nos acaba el tiempo. Me están haciendo señas desesperadas de que hay que cortar y que no la pide más. Así que, estimados auditores, será hasta la próxima. Hasta la próxima, Marcelo. Muy bien. Chao, chao. Hasta el próximo jueves. Chao, chao.